Esta porción nos indica justamente la entrada a Corinto. Pero tenemos que regresar una vez más a Atenas para poder entender y tal vez ponernos en los zapatos o en las sandalias del apóstol Pablo. Miramos que en el segundo viaje misionero, allí por el año 49 al 52 aproximadamente, inclusive hay evidencias de arqueología de nombres que son aquí puestos en esta porción, que existen en piedras de ese entonces, como fue el gobernador que vamos a ver más adelante. Entonces vamos de Atenas a Corinto y vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo, en su sencillez, humildad, pero lleno del fuego del Espíritu Santo, y un hombre enfocado en predicar el evangelio a cualquier costo. Amén. Vemos aquí este hombre entregado a la prédica. Pablo, cuando usted lee con cuidado, descubre, especialmente que estaba al libro de Corintios, va a encontrar cómo él explica algunos detalles de su vida y cómo él explica, por ejemplo, que en algunos casos él pasaba ayunos, no necesariamente porque se dedicó a orar y a hacer un ayuno, no, porque Pablo no tenía dinero con qué comer. Pablo trabajó muy duro. Si ustedes notan, lo hemos seguido a él y siempre se encuentra los sábados en las sinagogas predicando. ¿Qué pasó entre lunes a viernes? Mejor dicho, en ese entonces de domingo a viernes. ¿Qué pasaba? Pablo trabajando. Él no vivió de las ovejas. Él no vivió de las iglesias que levantó. Al principio, él tenía que trabajar. Y como era de Tarso, una costumbre que se daba en el pueblo judío, muy buena costumbre, que si su hijo tenía un deseo de ser rabino, le enseñaban otra profesión, igual que Jesús, para que puedan tener sustento en esa profesión y no tener la espera de que la congregación, ya fuera la sinagoga, la comunidad, los sostenieran a ellos para predicar la palabra, sino que ellos mismos tuvieran cómo trabajar y sostenerse por sí mismos. En otras palabras, eran bivocacionales. Y esto lo aprendió desde muy joven el apóstol Pablo. Entregado, apasionado, perseguido, golpeado, azotado, dado por muerto. Lo hemos visto nosotros en el mapa, en el segundo viaje misionero. Es impresionante la cantidad de espacio que en unos años él, en su tema de tecnología, que en ese tiempo lo más rápido era justamente una nave en alto mar, y el resto era por carretera. A pie, no sabemos si en burro o en caballo o en mula, pero más que todo a pie. Y descubrimos ahí, en este viaje, cuando él arranca de Antioquía, donde es lanzado con Silas, le imponen manos y los mandan, y llega a Tarsos, de Tarsos a Iconio, después llega a Antioquía, de Siria, y después de eso continúa su viaje. Él pensaba ir a Éfeso. Si usted mira entre Antioquía y Éfeso, mirando el mapa, es una línea derecha, súper rápido. Sin embargo, el Espíritu Santo no les permitió entrar. ¿Cuánto es importante escuchar la voz del Espíritu Santo? Sería más conveniente de hacer un cruce rápido, de menos millas, pero por alguna razón tiene una visión que tenía que ir a Macedonia, hacia el lado del norte, y Pablo escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es lindo escuchar la voz del Espíritu Santo, aunque no tenga sentido para nosotros? Es lindo escuchar la voz del Espíritu Santo, pero Señor, ¿me estás pidiendo esto de verdad? Y de ahí él va, llegan a Troas, y de Troas no tenían cómo cruzar, y eventualmente navegan de lo que era Turquía ahora hacia Grecia, encuentran lo que es Neápolis, llegan a Filipo, y en Filipo se encuentran con Lidia. Y ahí Lidia, ahí no había una sinagoga donde podía ir Pablo y empezar el ministerio como acostumbraba, sino estaba solamente Lidia, y Lidia atiende
y escucha la voz del Señor a través de la predica de Pablo y se convierte. Y esta mujer era una mujer de negocios, una mujer especial que trabajaba en lo que era el tema de púrpura. Las ciudades siempre, como hasta el día de hoy, siempre acostumbraban a tener siempre algún gremio especial para atraer la gente. Pablo en Atenas se encontró con lo que era lo académico, lo fuerte, la sabiduría humana de ese entonces, los filósofos griegos y lo que dejaban, las propuestas de las teorías que dejaban ellos, del entendimiento y del significado de la vida. Es lo que afrontó Pablo en Atenas. Y vemos a un Pablo salir de Atenas hacia Corinto y quizás algunos teólogos que lo han estudiado así fuertemente, y yo concedo con las ideas de ellos en muchos aspectos, dice que Pablo quizás salió de Atenas algo triste. Él tenía una expectativa de ganarse más gente, pero se ganó unos poquitos nada más. ¿Y cuántos saben que Dios está en los números? Usted sabe cuántos y cómo y por qué razones, ¿no es cierto? Y quizás Pablo entró a Corinto con un espíritu de derrota. Hay momentos que nos pasa a todos. Tener una expectativa de algo grande y mayor y de pronto no se da la expectativa. ¿Nos vamos a desanimar por eso? La respuesta es no. Confiamos en el Señor que Él lo sabe todo. Y que lo más importante es someternos a la voluntad de Él, que es buena, perfecta y agradable. Entonces, segundo viaje misionero, da toda la vuelta de nuevo, van por tierra y después llega a Atenas, que ya estuvimos ahí, y después en Corintio. Corintio es una península. Y es una historia muy interesante porque en Atenas, podemos ir a la ciudad del centro de lo que es el conocimiento humano. Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, gente muy clave. Y Pablo tiene que tratar con esta gente. Y tiene que tratar él con la sabiduría de Dios para contrarrestar la sabiduría humana. Eso es algo muy fuerte. Pero Pablo va a esta ciudad, Corintio, y antes podemos decir que mientras que Atenas era la ciudad del entendimiento, como decir quizás Boston, Massachusetts, las grandes academias, para ir a Corintio era como llegar a Nueva York, donde está el mercado, donde está la ganancia, donde está bien poblado, hay mucha gente, una diversidad de culturas dentro de Corintio, pero muy reconocida por temas no agradables. Aparte que era fuertemente económica, como cuando uno va a México, usted quiere ir a un lugar que es fuertemente económico, ¿a dónde vas? Monterrey. ¿Qué le pasó a esos mexicanos? No saben ni su historia. ¿No es cierto? Cuando joven yo iba a Monterrey, eso era lleno de empresas y bodegas y movimientos. Usted al centro de Monterrey, un movimiento de tremendo de economía. Así era Corintio. Con una variedad fuerte y una cultura muy inmoral. Si usted quería recibir un insulto o quería dar un insulto a alguien que se estaba portando mal y era inmoral, tú le decías, usted sí que es un corintio, ¿no? Y si usted quiere decirle a una mujer que es una vulgaridad como prostituta, le decía, usted mujer es una corintia. Y había una manera de decir a los jóvenes, se decían unas palabras así, jóvenes, no pasen por Corinto. Porque era tanto, no solamente la parte fuerte, económica, pero como se movía tanto dinero, como cuando llegamos a Houston, Texas, nosotros con mis hermanos y todo que estamos en Chicago decimos venimos para Houston, Texas, a la gran calor y lo que es la humedad. Y descubrir Houston cuando llegamos aquí, muy fuerte en la economía, pero estaba basado únicamente en el petróleo. Y cuando cayó, sufrimos impactos. Mi padre perdió mucho dinero durante el tiempo que se cayó el petróleo. Pero Houston es muy creciente. Usted ve hoy en día, tenemos un récord en el Guinness Book, en el libro de Guinness, en cuanto a la calle más ancha del mundo entero. El 10.
Madrugue usted en la mañana, como hace mi esposita que va a galería. Tiene que madrugar para que no haya tráfico, porque ya 8 de la mañana tiene que estar haciendo la cola y va despacito, despacito. Imagine cuando eran nomás 3 carriles de cada lado. Así llegamos nosotros. Y cómo ha crecido esta ciudad. Y es de bendición esta ciudad. Seguimos orando que siga siendo de bendición. Pero Pablo llega a Corintio y tal vez en términos de decir, a lo mejor llegó como arrastrando, solito, porque quedó atrás en Macedonia sus fieles compañeros, Timoteo y Silas, levantando y bendiciendo las comunidades. Y era bueno tanto para la iglesia como para Timoteo y para su compañero Silas. Y Pablo sabía delegar, la importancia de saber delegar y saber su tiempo. Pablo reconocía que tenía que ir de Atenas, salió de allí, y algo triste porque quiso convertir más gente, y se convirtieron unos poquitos, pero muy importantes, gente muy importante, que después dieron mucho fruto. Entonces, la cuestión de los números de nosotros, lo que vale los números de Dios, amén. Entonces, el propósito que se dio ese viaje, justamente el gran propósito se trataba de que en Hechos 15, 36 al 18, 22, que hoy concluimos con eso, era entregar la carta de Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer los gentiles cuando se convertían? No tenían que circuncidarse más, amén. Evitar comer comida dedicada a los ídolos y animales que hayan sido sacrificados, ahogados. Entonces, era una parte y la otra era fortalecer las iglesias establecidas en el primer viaje y llegar a nuevas áreas. A Pablo llega a la gran ciudad de Atenas, que le causó una gran indignación por su atadura que tenía con el paganismo. Entonces, vemos a Pablo ahí como en Hechos 17, nos explica la palabra. Mientras Pablo lo estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Eso le dolió mucho a Pablo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día a los que concurrían. De nuevo, les dije a ustedes que estos filósofos, su interés era solo escuchar nuevas ideas y así tener un debate. Algo está pasando con nuestros jóvenes, muy lindo. Algo está haciendo Dios con todos los jóvenes. Espero que arranque aquí. Hay un pastor amigo muy querido que en un tiempo estuvimos muy unidos cuando el alcalde de Houston, que en ese tiempo se fue contra la iglesia y empezó a pedir a pastores por escrito sus prédicas y todo. Quizás algunos no se acuerdan de los de aquí que han vivido en Houston, pero nos tocó reunirnos todos los pastores, firmar, hacer firmas y todo, irnos contra eso, porque nos estaba haciendo imposible. Y este pastor tan querido, es casi de mi edad, americano, de la iglesia Grace Church, que queda por allá en el 45 Sur. Cuando usted va para Galveston, también una iglesia grande, es la Grace Church. Y ahora también tiene una en Woodlands. Y entonces, justamente, ahora los que están predicando los viernes son jóvenes. Y esa iglesia no da abasto. Hicieron en el canal 26, hicieron fueron allá y mostraron la historia de lo que está pasando con jóvenes que están llegando a la iglesia desesperadamente a buscar de Dios. Desde que ocurrió el tema con Charlie Kirk, los jóvenes están apasionados ahora por defender y pararse fuerte en su fe, como nunca antes. Bendito sea el Señor. Espero que sea así, que yo levante jóvenes aquí, fuertes, y los bienes esto se llene de jóvenes. Amén. Y entonces, Pablo en Atenas se encuentra con estos filósofos que dicen, los famosos epicureos y los estoicos, que eran dos bandos que venían justamente de Sócrates, de Platón, y etcétera, y sus teorías variaban, Pitágoras y ellos. Entonces, sabemos que Sócrates se centró en la ética de autoconocimiento, creó el método socrático, que es preguntas para descubrir algo. Las preguntas famosas, ¿no? El cuándo, el cómo, el con quién, de qué manera, o el cómo, dónde, ¿cierto? Que uno le pregunta así a la gente. Hasta hoy en día los maestros que enseñamos a los niños, cuando como docente que fui, tenía que aprender a hacer eso para con los niños. Pues estamos Platón, que fue un discípulo de Sócrates, que fundó la Academia de Atenas y elaboró la teoría de las ideas de formas y escribió la República, que ayudó mucho con lo que hoy en día tratamos con el gobierno. Y después está Aristóteles, alumno de Platón, que fundó el Liceo y aportó la lógica, la biología, la ética, la política, la metafísica, etc. Grandes hombres de pensamiento fuerte, pero ¿cuántos saben que dice la palabra que la
sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría del hombre. Chequé Santiago lo que dice. Entonces estos filósofos, ahí en Hechos 17 y 18, los epicureos, seguidores de la enseñanza de Epicuro, perdón, que se dedicaron a la búsqueda del placer y el consuelo. Y están los estoicos, miembros de un movimiento post-Aristóteles, que se fue más allá de la búsqueda del conocimiento y buscó un código moral adecuado. Entonces fuimos y vimos el templo de Atenas y cómo era tan importante ese templo para la gente ese entonces, y el Areópago, que era donde se discutían las ideas. Invitaron a Pablo, fue invitado, lo escucharon, lo vieron en las calles predicar y lo invitaron a ese lugar para que él discutiera y tuviera un debate. El debate es bueno, amén. Aprenda a defender tu fe. ¿Qué? Entonces Pablo está en Atenas y su debate empieza y recuerda, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo entró en una sabiduría, una manera tan cordial, tan sabia, sin causarles a estos golpes duros, sino muy suaves entró con el evangelio. Entonces sabe que Dios nos brinda a nosotros, a todos, la oportunidad de nosotros buscar de Dios, ¿no es cierto? Y Pablo continúa en Atenas, dice, este Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y él es prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo apela aún a la literatura que en ese tiempo era pagana para ponerla aquí y demostrarle a ellos aún, con palabras de ellos mismos, cómo conectar con el Dios vivo. Un increíble Pablo, ¿no es cierto? Tan sabio, a pesar de todo lo que él vivió, tan humilde y tan sencillo, pero tan sabio. Amén. Y Pablo apela a la literatura, no reconocida por las personas intelectuales. Sabemos que en Hechos 17:28 y 17:28 A y B, aquí están los filósofos y creyentes sobre estas palabras de manera de decir, porque en él vivimos, nos movemos y somos, de él somos descendientes. Entonces vemos todo esto que ya está en la filosofía, pero Pablo lo encaja para llegar al conocimiento de Dios. Muy bien. Entonces vamos hasta que Pablo le da por hablar de la resurrección. Todo iba bien, todos están escuchando, todos están interesados. Pero cuando Pablo habla de la resurrección, fue el golpazo. ¿Cuántos saben ustedes que el verdadero evangelio sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Les voy a enseñar algo muy especial hoy en día. Cuando usted de verdad es sincero con el Señor y tiene una pasión por servirle, y quiere servirle al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda tu voluntad, como lo hacen muchos aquí que aman a Dios, van a venir ataques. Es normal. Porque las tinieblas siempre tratan de golpear contra la luz. Pero dijo el Señor Jesús, las tinieblas no prevalecerán con la luz. Jesús lo dijo, las puertas de las Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, contra mi iglesia. Entonces, es aquí donde la mayoría de esos intelectuales se complican y repelan las buenas nuevas y eligen continuar en su sabiduría vaga humana. Pablo sigue en Atenas y sale de allí y realmente se vienen a conocer de Dios Dionisio y también Damaris y otros con ellos. Por lo menos hubo, aunque mínimo, una cosecha. Y aunque hubo un gran rechazo, algunos se aceptaron el mensaje de salvación. Muy bien. Ahora vamos a Corintio. Ya llegamos a Corintio. Era necesario mostrar esto para que ustedes vieran la diferencia de las circunstancias y la situación. Es más, Pablo a las iglesias establecidas en Corinto, eventualmente escribe 1 Corintios y 2 Corintios. Y esas cartas nos transmiten a nosotros tanta sabiduría de parte de Dios en cuanto al evangelio, en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestro comportamiento en la iglesia, haciendo todo orden y decentemente. Y arranca con los primeros 3 versículos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, por cuanto Claudio había mandado
que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Siempre que va a haber un mover, usted va a ver desde Génesis, cuando venían a libertar los judíos, Moisés, a través del llamado de Dios, ¿qué pasó en la generación de Moisés de los niños? A ver, los mandaban a abortar, ¿sí o no? Siempre pasan estas cosas, ¿no? Más adelante con Jesús, ¿qué hizo Herodes? Andaba buscando para ver si se podía matar. Los judíos siempre han sido perseguidos. Y hoy tenemos que orar por los judíos. Tenemos que orar también por la gente que está en el medio, el cruce de fuego, allí en Gaza. Porque eso está disparando a un mover internacional de odiar a los judíos. Y es lo que el diablo quiere. Sí, hay cosas que tenemos que entender, hay daños, sí, todo eso. Está hecho ruinas. Pero yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy en oración. Eso es tú y yo, oramos. Porque es un momento crítico para el pueblo judío. No todos son matones. Y ahorita hay un mover de gente aún cristiana favoreciendo a Hamás. Por plena ignorancia histórica. Lea quién estuvo ahí en Tierra Santa. ¿Cuántos años y cómo inició? Lean cómo David empezó su trono en Jerusalén. Estudien bien para que no les mienta Univisión y Telementiras. Usted bendiga a Israel y espere que Dios haga su obra. Puede estar de desacuerdo con Benjamín. Ore por él, bendígalo. ¿Qué nos enseñó Pablo aún? Que oremos por las autoridades. ¿Y sabe quién era después de este hombre que aparece aquí? Después de Claudio, ¿sabe quién fue la siguiente autoridad? Nerón. Y Pablo pedía que oráramos por las autoridades. Ajá. Entonces, este Claudio, que fue antes de Nerón, persiguió a los judíos, los sacó de Roma. ¿Quién se acuerda qué pasó en 1492? Historia. Cristóbal llegó a América. ¿Y qué pasó antes que Cristóbal pisara tierra en América? ¿Qué hizo el rey y la reina? Expulsaron judíos y musulmanes. Ella tenía 700 años. Nosotros tenemos sangre musulmana sin no quererlo. ¿Se acuerdan de la famosa expresión, hay moros en la costa? Y de ahí viene nuestro estilo de machismo. Mi esposa dice fuerte, del machismo. De que usted camina al frente y la mujer te quina atrás. Y usted la trata y la maltrata y tiene que seguirte. Pero usted cuando va a Israel, para los que no han ido y hablan cosas y piensan cosas, usted cuando ve una pareja judía de hebreos, los dos andan de la manito con sus hijos al lado. Cuando usted ve a los otros, ellos van adelante y las mujeres van todas atrás ahí todas. Porque si alguien libertó, si alguien trajo un tema de liberación para las mujeres, fue el judaísmo y el cristianismo. Para esas mujeres que hablan especialmente de los temas ahorita que se dan, que se están escuchando tantas cosas en los gremios de comunicación, eso, eviten eso. Deje a Dios, que Dios va a obrar, amén. Que haya paz pronto y que salgan los rehenes.
para que deje ver justificación de más muerte. Porque esos rehenes han sido entregados. Pero ellos están usando la carta que usó Irán cuando yo era joven y que metieron a muchos rehenes, ¿se acuerdan? De la embajada americana. Hasta que entró Reagan y lo tuvieron que sacar. Entonces, Pablo ve esto y llegan sus amigos y justamente esta parejita judía que han sido desplazados de Roma por ser judíos, llegan a ser equipo con Pablo y tenían el mismo tipo de trabajo. Ellos hacían tiendas. Y las tiendas que hacían ellos no son parecidas a las que usted usa hoy en día, tan bonitas y tan alta tecnología, tan fácil de abrir y cerrar. A mí, una de las cosas que a mí me gusta ir a camping, yo no sé por qué a la gente le encanta ir a camping. A mí me parece lo más aburridor dormir bajo una carpa, sudando peto. No, gracias. Yo soy muy fino para eso. Es la verdad. ¿Cierto? Que se no durmiendo y empieza ese mosquito se lenta. Pero estas carpas, estas tiendas, era de material pesado para llevar a través de viajes largos. Y eran de cuero. Entonces, Pablo creció en Tarso y usted descubre que la ciudad de Tarso eran muy buenos para hacer cueros. Había una industria fuerte de eso. Y entonces llevaban a Corintio, exportaban eso y ellos trataban de arreglar para hacer otras cosas con los cueros. Y por eso, cuando Ricardo Montalbán hacía una propaganda de un carro muy fino que era un Ford y decía, este Ford tiene sillas de cuero de Corintio. Sí, y la gente se creía eso, no es de cuero, venía por allá de Colombia, de México, quizás de otro lugar, pero la gente se creía eso, que era cuero de verdad. Hasta el pastor Cantú se compró un carro con ese cuero. ¿Está el pastor Cantú aquí? Se me fue. Entonces, la verdad es que este lugar estaba lleno de comercio, la gente se movilizaba para un otro, había mucho ruido. Y entonces por fin llegó Silas y Timoteo y vinieron a Macedonia. Entonces la fidelidad del apóstol en esta ciudad empieza el Señor a respaldarlo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ya no podía Pablo estar más haciendo tiendas. Ya lo demandaba la misma necesidad en la comunidad. Cuando empezamos esta iglesia, hace 28 años atrás, me acuerdo el primer año yo no recibí ninguna bonificación financiera. Estaba estudiando, pero estaba trabajando como docente y logré por un año completo estar como docente mientras que la iglesia crecía. Pues la iglesia creció rapidísimo. Entonces ya tenía que escoger yo, o continúo como docente o me vengo a trabajar a la iglesia a tiempo completo. Y así lo hice. Porque todo tiene su tiempo, amén. Entonces, lo que es Pablo en Corintio, los enemigos del apóstol empiezan en esta ciudad, aparecen siempre el patrón. Ya sabemos el patrón. Pablo llega a una sinagoga. Pablo predica. Unos se convierten, otros no. Y los que no se convierten, ¿qué hacen? Revolución. Buscan a otros y pagan aún para hacer daño, ¿no es cierto? Entonces empieza esta situación. Y allí seguimos nosotros, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y miré a los gentiles. Hay culturas. Por ejemplo, ciertas culturas, si tú les cae mal y lo quieren hacerte daño, te pueden escupir. Para ellos es normal. ¿Ustedes se acuerdan también cómo en Irak, cuando la guerra de Irak, lo que hacían ellos cuando veían alguna información con George Bush? ¿Qué hacían los iraqueses que estaban molestos con George Bush? Se quitaban un zapato y se lo lanzaban. Son expresiones. En este caso, Pablo se agarra sus vestimentas y las empieza a sacudir y a decirles, ustedes no quisieron escuchar
la sangre está sobre ustedes. Lo que van a pasar ustedes, allá ustedes. Porque Pablo era directo y duro. Amén. Él no andaba con cuenticos. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Hasta su nombre iba con el tema de él. Temeroso de Dios. La cual estaba junto a la sinagoga. Mejor dicho, Pablo no tuvo que ir tan lejos. Estaba ahí cerca de la iglesia. Y Crispo, que fue el único que bautizó a Pablo, cuando Pablo dice, yo no bautizaba a muchos. A uno de los que bauticé fue a Crispo. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy importante creer y ser bautizado de inmediato. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: siempre que usted quiera servir al Señor, van a haber controversias, van a haber persecución, van a haber situaciones que quieren desanimarte, que tú no puedes adelante. Por esta razón, por esta otra razón, por esta otra razón. Cuando Dios te llama y te elige a hacer una tarea, una misión para Él, Él va a cumplir la obra que empieza en usted. Él va a proveer, Él va a mover montañas, Él va a abrir puertas, Él te va a bendecir. Cuando tú entregas tu corazón a una convicción de ser con Él, fiel, porque Él siempre ha sido fiel. Yo quiero decir de todo corazón, con humildad ante ustedes y ante mi Señor y el Espíritu Santo. 10 años de banquero, 10 años de docente y ya 30 servicio completo, casi. He visto las manos soberanas de Dios, cómo me ha cuidado y me ha sostenido a mi esposa y a mí a través de los años. Aun cuando hay gente que dicen que están, pero no están. Te maltratan a veces, te humillan por dinero. Como no pueden decir malo a Dios algo, pues agarran al representante, Jorge Cárdenas. Y he visto la mano de Dios. Porque cuando usted empieza a servir al Señor con la perspectiva correcta, no por ganancia propia, ni por ser popular, sino por amor al servicio de Dios, y todo lo que hagas, aún insignificativo, aún si estás ahí en esa cámara, sirviendo. ¿Sabe quién servía en una cámara? Que yo lo vi cuando servía, tuve algunas reuniones que íbamos allá, cuando John Austin, que era más como bautista, en ese entonces el papá de Joel. Y Joel estaba ahí nomás en una cámara. Lo que es un poco, no mucho lo pone Dios, ¿no es cierto? Pero hoy en día puedo decir, qué bendición de servirle a Dios. Hay gozo, hay fruto en el servicio al Señor. El fruto del apóstol en esta ciudad, en los versículos 7 y 8, muchos son salvos, incluido Crispo, el líder de la sinagoga judía. Y Dios le dice a él, no temas, sino habla y no calles. En Isaías 60 dice algo muy lindo el profeta Isaías. Por amor a Sión no callaré. La iglesia debe decir, por amor a Jesús no callaré. Dilo conmigo, por amor a Jesús no callaré. Usted tiene el mensaje verdadero, el único que salva, el camino, la verdad y la vida lo tiene usted en su corazón. Su nombre es Jesús. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. ¿Quién le dice a Pablo esto? Jesús. Algunos de ustedes están pasando por dificultades.
Y quiero decirte con vehemencia, con fe, con certeza. Quiero decirte que el Espíritu Santo te dice hoy, Señor, porque yo estoy contigo. Recíbalo. Cualquier situación que esté pasando. Una Sandra Valera luchando con su hijo. Tuve una conversación con él. Él no podía contestarme a mí. Tenía que yo hablarle a él únicamente. Es grave la situación. Pero el Señor le dice, yo estoy contigo. Algunos de ustedes tienen citas porque me dicen, tan lindo cuando me confían esas cosas. Con la migra. Y el Señor te dice a ti hoy, yo estoy contigo. Algunos están pasando con un tema de un hijo o una hija. Que el Señor te dice, o una hermana. Que el Señor te dice hoy, yo estoy contigo. Algunos han perdido sus fuerzas. Han pasado por cirugías. Como Rómulo Cristalino, que no puede llegar hoy. Como Mario La Verde. Tenía problemas en su piel y le extrajeron unas cosas para que no le causara daño más a su piel. Es una operación muy cruel. Sabe que cuando los dermatólogos operan por un solo pequeñito brote, casi te cortan todo. O sea, yo lo viví con ahí en mis manos. Pero aún así, cuando pasas por prueba, recuerde que el Señor te dice, Mario, yo estoy contigo. Algo que me afecta a mí los lunes es el pensar, ¿cómo le vamos a hacer el domingo, perdón, para el lunes? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya la contadora me dio cuenta de lo que está por pagarse. Y clamo el Salmo 121 con todo mi corazón. Y el lunes pasado teníamos que pagar el seguro de esta iglesia, adelantado un mes. Y yo estaba normalmente como un ser humano pensativo, pero no preocupado. Y el lunes, ahí está testiga la contadora, era un monto alto. Y el lunes dos familias, una de esta iglesia y otra que era de la iglesia, enviaron suficiente dinero para pagar todo el seguro. Porque era el Señor diciendo, estoy contigo. Aquí no estamos para abrir la iglesia y que ustedes se sientan bien. Aquí estamos para predicar el evangelio y el evangelio en pureza de corazón y sencillez y dirección de las Sagradas Escrituras y nada más que las Sagradas Escrituras. Hay gente que van de charlatanes. Hay ministerios. No voy a tirar piedras, pero les voy a decir. ¿Sabe que hay ministerios que tienen mala doctrina para empezar? Y hay ministerios que han sido untados con dinero y han hecho edificios enormes en otros países. Y está legítimamente la historia de cómo requirieron ese dinero. Mi pregunta es, ¿sabrán esos dirigentes que existe un infierno? Yo no se queda con nada. Usted trata de hacer algo incorrecto y usted ama a Dios, Dios te corrige rápidamente. Porque la corrección de Dios es buena. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses Pablo escuchando enseñando en la palabra de Dios. Pablo cuando empieza a predicar,
y escucha el respaldo de Dios. Lo que Jesús le dijo y le prometió, se hizo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo, versículo 12, y llegaron al tribunal. Lo pusieron en lo que se llama la silla caliente a Pablo, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Una cosa muy interesante. No te defiendas. Pablo estaba a punto de defenderse y no hubo necesidad. Porque el mismo procónsul, Galión, dice, yo no me meto en esas bandas, yo no sé nada de judaísmo. No soy la persona para dictar certamen. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Muy sabio. Él estaba apegado a la ley romana y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión no se le daba de ello. Veía el elefante en la sala y se hacía como una de él. Se hacía los ojos oscuros. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después despidió a los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Algo Pablo hizo un voto y como señal que se cumplió, se raspó la cabeza. Era algo que costumbre de algunos judíos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Se quedó un tiempito breve, todo era el tiempo de regresar a Éfeso, los cuales rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, más no ascendió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero ahora otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Y de allí llegó a Antioquía, habiendo arribado a Cesarea, que ya tierra judía, para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía de Siria, y después de esto allí, en algún tiempo, salió recorriendo por la orden de la región de Galacia y de Fría y confirmó a todos los discípulos. Mucho trabajo para Pablo. Y terminamos con esto. Llega Apolos y Apolos empieza justamente un gran predicador de la palabra, era Apolos. Y era muy elocuente. Y como buen predicador, él reconocía muy bien lo que estaba predicando, pero le faltaba un asuntico nada más, muy sencillo, y era que Apolo predicaba más y conocía muy bien, y ha escuchado a varios discípulos y conocía mucho sobre lo que era el bautismo de arrepentimiento en agua, o sea, el bautismo de Juan el Bautista, pero todavía le faltaba reconocer el bautismo del Espíritu Santo. Y estando Apolos predicando con esa gran esfuerzo y imagino elaborando bien el tema y todo, él termina y lo llaman aparte al terminar. Aquila y Priscila, más bien Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué? Algo muy lindo pasó. Apolo entendió el evangelio completo y continuó siendo un gran hombre de Dios. Y Pablo empieza su tercer viaje y lo encontraremos la próxima semana. Aprendamos algo muy sencillo. Hay tres cosas que están al final, queridos. Al puro final, por el tiempo. La aplicación. La aplicación. Tres cosas quiero que entendamos todos. Es algo que me dio el Espíritu Santo para todos nosotros. Si usted quiere servir al Señor, va a encontrar situaciones, desacuerdos, y a veces no va a ser honrado como tú esperas.
Quizás el pastor se olvida de abrazarte y decirte gracias. Pero el pastor del cielo nunca se va a olvidar. Número 1, la oscuridad es hostil a la luz. Siempre que usted se dedica a hacer algo con ternura, con tenacidad, con integridad, viene el contragolpe. 2, si eres sincero con el evangelio, encontrarás oposición. Es normal. Dios no te llamó a convertir a la gente. Dios se llama a predicar. El que convierte es el Espíritu Santo. Y número 3, independientemente de tu situación, si tú le amas y lo sigues, Dios siempre te sostendrá. Sé fiel en lo poco que en lo mucho te pone Dios. Me dejaron el agua el mes pasado. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Te amo, Fercho. Tan especial, este caleño es lo más lindo que hay, Dios mío. Tanto tiempo con nosotros. Que Dios lo bendiga. Nunca olvidaré a tu padre, don Omar. Lindo hombre de Dios. Me acuerdo cuando íbamos al HIV, ¿se acuerdan dónde íbamos? Y él nos atendía. Era contador. Y me decía, un día voy a visitarlos, un día voy a visitarlos. Ah, no importa, no, Omar. Y un día llegó y se quedó. Y nos ayudaba a contar el dinero y todas esas cosas el equipo, ¿no? Todo lo que usted emprende para Dios, por más que sea pequeño, Dios no se queda con nada. Ámelo y sírvale.